Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más en su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 10, que ha sido de gran bendición durante estos últimos sábados, este trimestre, en el cual estamos leyendo estas imágenes, alusiones con respecto a profecía bíblica. Y vaya que ha sido una lección muy alentadora. Y la lección número 10, que lleva como título sobre quiénes ha llegado el fin, vamos a ver algunas historias que tienen que ver con una connotación en el tiempo del final. Vamos a abordar Noé, Sodoma y Gomorra, vamos a hablar acerca del juicio, que es una lección bastante interesante que le invitamos para que se quede con nosotros. Para nosotros es un privilegio saludarles desde la Ciudad de México cada semana. Gracias por sus comentarios, porque nos gusta leer los comentarios, desde dónde nos sintonizan, como también la percepción de lo que usted aprende en cada lección de escuela sabática. Déjenme presentarles los pastores que están con nosotros en esta mesa de estudio. Está el pastor Octavio Rosas, el pastor Jorge Pérez. Bienvenidos, pastores, qué gusto saludarles en esta semana más. Y pastor Jorge, ¿cómo está? ¿Tiene saludos? Cuéntenos, Claro pastor. que sí, qué privilegio, ¿verdad? Poder reunirnos aquí, poder repasar en la lección de esta semana y mirar estos enfoques que ya mencionaste en la introducción y esperando en Dios que cada uno de nuestros hermanos también se pueda beneficiar de estos comentarios. Y quiero aprovechar para Adelante, mandar pastor. saludos a nuestra hermana Erika que nos mira desde Honduras. Y aprovechando, ¿verdad? Aprovechando a todos nuestros hermanos que nos miran en Argentina, he visto comentarios de Nueva Zelanda, Estados Unidos, diferentes partes del mundo, y nos da mucho gusto, apreciados hermanos, que nos estén viendo, y les invitamos para que compartan estas hermosas lecciones que con mucho gusto compartimos con ustedes. Muchas gracias, pastor. Pastor Octavio. Gracias, Pastor Isaí. Es un gusto y una alegría el estar nuevamente en este espacio compartiéndolo con ustedes, compañeros. Y fíjense que han enviado muchos saludos eh, desde el interior de nuestra asociación metropolitana. Uno de ellos es nuestra hermana Elia García, que nos sintoniza desde el Valle de los Reyes. Por cierto, un valle muy bonito. Ahí está el distrito de Floresta también, vecinos, Nesa, y toda esa zona. De igual manera, un Del Estado de saludo muy México. especial al Estado de México, Correcto. pero también al interior de nuestra ciudad. Enviamos un saludo muy caluroso a nuestra asociación metropolitana, Pastor. Muchas gracias, pastores. Pues bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros. Y entonces reciba todos los saludos desde la Ciudad de México a Centroamérica, El Salvador, correctamente, El Salvador en Centroamérica y los diferentes países que conforman nuestro mundo. Dios nos ayude en el estudio de la lección de escuela sabática. Vamos a abordar los 3 puntos que van a aparecer en su pantalla para que estudiemos juntos en la lección número 10. El primero es, así como en los días de Noé. El segundo, así como en los días de Sodoma y Gomorra. Y el último punto, así como en el tiempo del fin. Como en el tiempo del fin. Así que esos son nuestros 3 temas que vamos a abordar. Así que déjenos sus comentarios, por favor. Es muy importante una retroalimentación de lo que usted aprende. Y que al estudiar juntos también pueda tener esta herramienta para poderlo compartir con su clase de escuela sabática. Pastores, vamos a orar. Vamos a orar Claro para que pedir sí. la bendición de Dios. Oramos. Señor, le damos gracias porque durante estas últimas lecciones hemos estado aprendiendo más acerca de tu palabra con respecto al tiempo final. Gracias, Señor, porque en la lección número 10 vamos a abordar estas historias del Génesis, donde nos presentan ese juicio que usted está llevando con el propósito de salvar a la humanidad. Por favor, Dios, ayúdenos a creer más en usted, a predicar este bendito evangelio para que otras personas también te acepten, crean en usted y se preparen para tu pronta venida. Acompáñenos en esta lección, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pastores, vamos a visualizar el versículo de memoria en la pantalla, así que vamos a dar esta pausa para que usted vea el versículo, lo memorice y regresamos a Creciendo en la Palabra. Muy bien, qué bueno que ya visualizó y le invito para que memorice el versículo de memoria. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sobre quiénes ha llegado el fin? Así como en los días de Noé, Jesús
refirió las palabras a sus discípulos, así como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día en el cual Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La historia de Noé, precisamente más con el diluvio, nos presenta una realidad que nosotros podemos salir chasqueados. ¿Y por qué digo esta frase? Porque en el tiempo del diluvio, mucha gente fue anunciada, les fue predicado que iba a caer agua. Recordemos que ellos no conocían que cayera el agua del cielo, la lluvia, porque la Biblia nos presenta que a través de un vapor, pues las plantas, los árboles eran beneficiados. Sin embargo, ellos tuvieron incredulidad, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos por la incredulidad. Hubo un juicio. El Señor vio, podemos notar desde Génesis capítulo 6, que la maldad de los hombres era mucho. Era en aumento y Dios le dolió en su corazón haber creado a la humanidad. Y aquí, pastores, con este contexto, podemos notar que Dios siempre está al pendiente de los seres humanos, que Dios quiere salvarlos. Y a través de Noé, Dios quiso salvar a la humanidad y la orden fue: construye un arca. 120 años de predicación, dice el Espíritu de Profecía, que se les amonestó, sin embargo, no creyeron. ¿Qué connotaciones o qué prefiguras podemos notar en la historia de Noé con respecto al tiempo del fin? Adelante, pastores. Así es, amigo. Y creo que podemos mirar la historia de Noé de diferentes perspectivas. Número uno, Noé, ¿verdad? Predicaba acerca del arrepentimiento a personas que pues tenían ciertos desafíos, ciertas realidades que estaban viviendo, como bien mencionaste, como menciona la Biblia, pues la maldad iba en aumento. Entonces el deseo de Dios era acabar con la maldad y entonces salvar a la humanidad. Y esa era la predicación de Noé. Como bien mencionaste, más de 120 años. Ahora, esta realidad nos muestra que en esa época el pueblo no estaba engañado, porque me imagino gente pasando ahí donde Noé está construyendo el arca y Noé dice que va a venir un diluvio, va a venir un juicio y que Dios, y la gente con lo suyo, dice que se daban en casamiento, andaban haciendo su vida normal. Sí, era conscientes, podemos decir, conscientes, ¿no? exactamente. Era imposible ignorarlo, ¿no? Porque ¿quién ve ahí un arca gigante y no la ve, ¿no? Y se acerca a preguntar, oye, Noé. Exactamente, ¿no? Y entonces nos presenta esa historia y entonces nos hace referencia precisamente ahí a Mateo 24, 36, 44, que nos hace referencia como el ladrón por la noche que viene. Y habla de, si sabemos que el ladrón viene, deberíamos estar preparados para cuidar de nuestras cosas. Correcto. Pero hay gente que no, ¿verdad? No está atendiendo esta situación y parece ignorar los mensajes de amonestación, de arrepentimiento y salvación, rechazando así este mensaje. Y es que es importante, perdón que le interrumpa, comparando los días de Noé al tiempo del fin, ¿no? Antes de que sigamos avanzando, las personas, dice la palabra de Dios, conocerán respecto a lo que ha de suceder. Dice que verán y que preguntarán qué sucede con aquel que está sentado en el trono y que la ira del Cordero ha llegado. Lo llaman Cordero. Lo llaman Cordero, pero ¿por qué lo llaman Cordero? Es decir, conocen lo que iba a suceder, pero no se prepararon, como bien lo dice. Es decir, sabían y les habían dicho, oigan, va a venir el ladrón. No me importa. Yo sigo con mi vida, hago lo que quiero y entonces el Señor viene y los agarra desprevenidos. Pero ojo, no porque no conocieran, sino porque ellos decidieron ignorarlo, ¿no? Y sí, o sea, hoy lo mismo estamos haciendo. Nosotros mandamos un mensaje de amonestación, de arrepentimiento, los invitamos para que se acerquen a Jesús, que lo acepten como su Salvador. Está el mensaje de amonestación,
Y la gente parece ignorarnos, parece ignorarnos. Y el mensaje que nos manda ahí en Apocalipsis 6 es precisamente ese, que cuando se presente la situación, como en el caso del diluvio que llegó, no, Señal. ahora sí creemos, pero desafortunadamente será muy tarde. Eso nos quiere decir entonces que ellos no perecieron por falta de información. No. Perecieron porque no creyeron. Es correcto. Porque no creyeron. Entonces, en esta imagen, en esta prefigura de lo que aconteció con el tiempo de Noé en el diluvio, y ahora llevando la realidad al tiempo de final, al tiempo del fin, así como los días de Noé, estamos hablando que mucha gente va a decidir perderse por no decidir creer. Y hace unos días atrás, en un grupo pequeño, platicamos acerca de este asunto, acerca de Noé, y se salvaron 8 personas. 8 personas. Y hemos visto que en Hebreos 11, ¿no? Que Noé avanzó en la confianza. Él tampoco conocía la lluvia, pero él le hizo caso a Dios, le creyó a Dios. Y lamentablemente, queridos amigos, estamos en una situación, en un panorama donde nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos pueden perecer por ignorancia, como también pueden perecer por intencionalmente no creer. Incluso, déjeme leer lo que dice segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo número 8, el 7, voy a leer desde el 7, capítulo 1, versículo 7, y dice así, perdón, voy a leer desde el 6 para tener el contexto. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que no conocieron, dice el Evangelio, como también aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gente va a perecer por causa de ignorancia, como también va a perecer porque decidieron no creer. Que aún así, perdón, pastor, Adelante. entendemos que el mensaje del Evangelio será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin, dice el texto bíblico. Es decir, nadie quedará sin haber conocido de aquella promesa bienaventurada. Entonces, yo quiero referirme con eso a segunda de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y comienza a describir Pedro, ¿no? Que ellos ignoran o pasan por alto que Se burlan. se burlan conscientemente. conscientemente, pero Pedro dice, ellos ignoran y pasan por alto que la tierra fue moldeada otra vez después de la creación por agua y sucedieron todos estos eventos. Así que sigue diciendo en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí quisiera darle un mensaje a nuestros amigos, y es que el Señor no se retarda. El Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que nos está dando el tiempo a nosotros. Si por Él fuera, y yo creo que no me van a dejar mentir, compañeros, que si el Señor así lo deseara, todos los eventos y las señales que tienen que desencadenarse serían así de volada, podríamos mencionarlo. Pero el Señor extiende su gracia, extiende su misericordia para nosotros. Y no queremos ser como estos burladores que menciona Pedro. No pasa nada. Como a veces tomamos a la ligera, ¿no? El ser miembros fieles y en regla, como lo llamaríamos actualmente. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo hacer esto que dice la Biblia, las normas cristianas que está mal? Al rato me arrepiento, ¿no? Incluso algunos lo dicen de broma, pero no creo que sea tan broma.
al rato me arrepiento y regreso a la iglesia. Mucho cuidado, amigos, familia, porque eso es jugar con nuestra salvación, ¿no es así? Sí, y reafirmar en esa misma línea, porque puede ser que alguno de nuestros hermanos diga tanto tiempo y no viene Jesús, y la gente que se burla de nosotros, que, es que tú, aleluya, ¿no? Que nos Ujú, dicen. ujú. No, hermanos, es momento, mientras eso suceda, confirmemos nuestra fe porque está escrito en la palabra de Dios, Correcto, ¿no? correcto. Y mantengamos esa fe y esa confianza plena en nuestro Dios de tal manera que permanezcamos firmes y que cuando eso acontezca, que nosotros podamos decir, esto nos anuncia que Cristo Jesús viene. Amén. 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 Así como en los días de Noé. Así como en los días de Noé les llegó el fin, les llegó el diluvio, Correcto. así también a muchos. Porque, como dice Pedro, ignoran voluntariamente. Tengamos cuidado. Miren, mientras esté la gracia, tenemos la oportunidad, fíjense, aquí para terminar esta parte, mientras esté la gracia, tenemos la oportunidad, tenemos mucho que hacer. El conflicto de los siglos dice que todos van a conocer acerca del sábado como la verdad del día de descanso. Será el toque de queda. Todos van a saber, todos van a saber. Como todos van a conocer ese evangelio y será predicado ese evangelio para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchos decidirán aceptar a Jesucristo. Algunos otros dirán, no pasa nada, así estoy bien. Y algunos otros voluntariamente decidirán no creer. A todos nos va a llegar el juicio. Todos nos va a llegar el juicio, así como en los días de Noé. Por eso, mientras esté la gracia, predique el evangelio. Mientras esté la gracia, póngase a cuentas con el Señor. Mientras esté la gracia, acudamos al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pastores, vamos a una pausa. Vamos a una pausa porque vamos a hablar ahora de Sodoma y Gomorra. Así que regresamos, estás en Creciendo en la Palabra. Gracias por estar con nosotros. Sobre quiénes ha llegado el fin. Ahora hablemos de Sodoma y Gomorra, así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra también pereció. Y voy a hacer un poquito un contraste. En el tiempo de Noé, en el diluvio, pecaron por ignorancia. ¿Sí? Pecaron voluntariamente. Voy a decir, pecaron voluntariamente. Conociendo lo que iba a acontecer, no quisieron creer. Pero el caso de Sodoma y Gomorra nos habla de algo totalmente muy parecido a nuestra realidad, porque ellos decidieron pecar voluntariamente y decidieron vivir una vida de soberbia. Y déjenme leer lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 en el versículo número 4, lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dios no perdonó, Dios condenó a Sodoma y Gomorra porque dice la Escritura que vivían impíamente, habían decidido voluntariamente, pues, vivir en contra de la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que hacer un juicio. Dios tuvo que hacer un juicio también, así como fue en el juicio con Noé. Dice Génesis capítulo 18, en el versículo número
16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor se preguntó, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré, vea, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios hizo un juicio contra Sodoma y Gomorra. Y voy con la pregunta. ¿Por qué pereció Sodoma y Gomorra? Ya vimos que vivían impíamente, pero a través de algunos pasajes que estudiamos esta semana, vimos por qué pereció Sodoma y Gomorra. Adelante, pastor. Sí, me llama mucho la atención el aspecto de que Dios, por ejemplo, en el caso de Noé, dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Ujú. Y no es que se arrepienta Dios, o sea, Dios no se arrepiente de nada, ¿no? Dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que pasa es que a Dios le dolió lo que estaba pasando con el pueblo en el tiempo de Noé. La maldad iba aumentando. La misma razón de Sodoma y Gomorra. La maldad iba aumentando y dice, y el clamor, ¿verdad? Su maldad llegó a mí y de alguna manera Ujú. Dios en ese momento ya no puede más. Hay que llevar a cabo, híjole, es que hablar del juicio es un aspecto bien interesante, apreciados pastores, porque no toda la gente lo entiende. ¿No? Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no vive de acuerdo a su voluntad, sino sigue en su maldad, En su ¿no? pecado. En su pecado. Entonces, Sodoma y Gomorra estaba justamente en esa circunstancia donde ya no había oportunidad para ellos. Dice el comentario bíblico respecto a Noé en ese sentido de la maldad, y dice que el Espíritu Santo ya no pudo hacer nada, por más que les hablaba, por más que les decía, ellos no entendían. Y justamente pasa lo mismo. Mandaron ángeles para predicar y Sodoma y Gomorra no entendía, al contrario, sino que todavía se metieron más en sus pecados. Y creo que hoy estamos viviendo esa misma circunstancia en nuestro alrededor. Vemos cómo la maldad va en aumento y eso me dice a mí que el juicio está pronto, ¿verdad? Está pronto en llegar. Sí, es correcto, pero aquí debemos de abrir muy bien los ojos, creo yo, como pueblo de Dios, como personas que ya conocemos y tenemos la luz delante de nosotros, porque podemos ser incluso peores que los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque ellos como quiera conocían y lo hacían, pero quizá nosotros profesamos y seguimos haciéndolo. Correcto. Como menciona nuestra lección, el ejemplo del pueblo de Dios en la antigüedad, donde Ezequiel menciona que el pueblo fornicaba con otros dioses, es decir, tenían idolatría dentro de ellos y aún así ellos creían que estaban en lo correcto. ¿Cuánta comparación podemos hacer de ello a nuestros días? Muchas ocasiones creemos que estamos bien, creemos que vamos por el buen camino, creemos que damos el ejemplo incluso, pero no nos damos cuenta de que estamos quizá como ellos y es algo muy peligroso. Incluso dice Ezequiel, siguiendo el pensamiento pastor, dice la palabra, vivo yo, bueno, voy a leer Ezequiel 16:47, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Entonces, Sodoma y Gomorra se quedó muy, por decirlo, muy abajo del pueblo de Israel. Ujú. Por eso dice el versículo 48, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Pecaron de soberbia. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Dice que su pecado, el pecado de Sodoma y Gomorra, fue menor a lo del pueblo de Israel. Entonces, si
siguiendo el pensamiento que introducí. Si Dios no perdonó, si Dios no condenó, si Dios condenó, perdón, a Sodoma y Gomorra por su pecado, ¿qué le va a esperar a este pueblo, a este pueblo adventista en la actualidad? Estamos empezando el mes de junio, terminando mayo, empezando junio, 2025. ¿Qué actitud deberíamos tomar nosotros como adventistas? Yo, no esperar que mis hermanos, no esperar que mi iglesia, no esperar que mi pastor, no. ¿Qué tengo que hacer yo como miembro de iglesia con lo que yo estoy aprendiendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Y es que pareciera ser que a veces queremos actuar nosotros como David, ¿no? El parecer que todo está bien oculto, bien guardado. Y como le sucedió a él, ¿no? Llegó Natán delante de él y le dijo, oye, tengo ese problema. Y el rey David, ¿cómo es posible? Hay que castigarlo y hay que... Amigo, ese eres tú. Sí, sí, es que hay varias connotaciones aquí porque en un sentido nos está hablando poniendo el ejemplo de David, David efectivamente llegó a un punto en que descuidó su relación, quiero pensarlo desde esa perspectiva con Dios, que se volvió inconsciente de sus pecados y los ocultó y los guardó y tuvo que venir el profeta y mostrarle, Confrontarlo con no, su pecado. mostrarle. Y eso hoy nos está pasando. Tenemos como iglesia de repente hermanos que lo único que hacen es llegar el sábado a la iglesia sin mantener una relación diaria con el Señor, esperando que ese sermón o alguna palabra, algún himno, haga lo que Él no puede hacer. Entonces, sí es importante que hacer este señalamiento, apreciados hermanos, pastores, en la importancia de cuidar nuestra relación con Dios. Porque la Biblia también habla de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y enfocándolo a lo que la lección nos está diciendo, es justamente eso. Nosotros tenemos un conocimiento, sabemos la verdad. Recientemente en esta semana visité a una familia que ya no llega a la iglesia, ¿no? Y dice, no, le dije al muchacho, dije, mira, es que vengo a visitarte porque sé que tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón y pues no has llegado a la iglesia. Y me dice, sí, pues mi propósito era aceptar a Dios en mi corazón, pero no a llegar a la iglesia, ¿no? Y entonces le hablé ahí a su mami también acerca del sábado, porque dice, es que todos hablan de lo mismo, ¿no? Nos llevan a Dios, nos llevan a Dios. Y le dije, sí, pero entonces, ¿cómo Dios marcará una diferencia? ¿Dónde está la diferencia entonces si todos creemos en Dios? Y ya le hablé acerca del día sábado, ¿no? De la importancia del día sábado desde Apocalipsis, Génesis, que Dios lo bendijo, que Dios lo santificó. Nosotros tenemos esa gran verdad. Desafortunadamente, muchos de nosotros no vivimos de acuerdo a esa verdad. Correcto. Y fue justamente lo que le pasó lo que está señalando Ezequiel. Y también, por ejemplo, Judas de 1, versículo 5 al 8, dice, mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ya los había salvado. Después destruyó a los que no creyeron. Apocalipsis nos dice, ojalá fueses frío o caliente. Correcto. Pero por cuanto eres, diríamos hoy, hipócrita o de doble ánimo, te vomitaré. Hermanos, tengamos cuidado de estos aspectos en nuestra vida diaria. Y es que está ese asunto, pastor, y solamente para enfatizarlo un poco más, podríamos tener el fenómeno que le sucedió a David, pero está el otro fenómeno, en el que si bien no se descuida la relación con Dios, porque se estudia la Biblia, porque se ora, porque incluso se dirige a la iglesia, pero estamos vacíos. A ese fenómeno yo lo llamaría el fenómeno del fariseo, ¿no? Es decir, cree que está firme, pero su corazón está hueco. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque el cielo
Y lo vemos, lo acaba de mencionar, pastor, el cielo hace todo para salvarnos. Claro, claro. Y primero, antes de un juicio, antes de que pueda dictaminar algo, hace todo lo posible para que nosotros creamos. Correcto. Salvó al pueblo y después quienes no creyeron, pues, tuvo que pasar esa generación. Sí, y lo que hizo Abraham en Génesis 18, Ujú. los ángeles fueron a visualizar lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Sí, estos ángeles fueron a visualizar lo que estaba aconteciendo. Y la maldad era mucha. Abraham, claro, ante la presencia de Dios, Señor, no, ¿cómo vas a permitir que el justo perezca? Puede ser que haya 50 justos, 45, 40, hasta que llegó a 10. Ujú. Abraham intercedió. Nosotros como un pueblo adventista no podemos vivir en pecado. Es momento, hermano, mire, podemos quejarnos, no, es que la iglesia no está haciendo nada, la iglesia es usted y yo. La iglesia es la iglesia y yo. Es que no predicamos, la iglesia no predica, usted no es el que no predica, ¿no? Y estamos confrontando una realidad como Natán le enfrentó su pecado a David. Nosotros somos la iglesia, usted es la iglesia adventista del séptimo día. En el diluvio perecieron por ignorancia ignorancia voluntaria. Muchos adventistas van a perecer porque, como dijo Jesús, me dice Señor, Señor, pero no haces la voluntad de mi Padre, no te conozco. Por eso, queridos amigos, hermanos, nosotros tenemos el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14. Tenemos una invitación que dar a la gente que salga de Babilonia, pero tenemos que hacerlo. Tienes que salir tú, tienes que vivir una experiencia con Dios, porque así como los ángeles salieron para visualizar Sodoma y Gomorra, así nosotros, como mensajeros del Señor, tenemos que llevar un mensaje diciendo, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Como también salí de ella, pueblo mío, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Salir de Babilonia. Pero querido, para que tú lo hagas, tienes que tener esa experiencia con Dios. Y no tienes que esperar, ya que me haya santificado, ahora sí voy a predicarlo. No, mientras yo estoy viviendo una relación con Dios, entonces tengo que predicar ese evangelio. Ujú. Hay una frase, y con eso termino, hay una frase que me gustó de la lección, y dice así, el pueblo de Dios comprendía por fin la gravedad de sus propios pecados. Espero, hermanos, que nosotros comprendamos cuál es la gravedad de nuestro Ujú. pecado y lo que el pecado nos está imposibilitando para predicar este evangelio. Porque así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra perecieron, Dios no los perdonó. Dios, escuche bien, Dios traerá su juicio. Dios traerá su juicio y el que haya vivido justamente será librado. Pero el que no, será condenado. Vamos a una pausa, pastores, vamos a una pausa, porque vamos a abordar todavía, así como en los tiempos actuales, en el tiempo final. Sí, sí. Vamos a una pausa y regresamos a Creciendo en la Palabra. Gracias por sus comentarios, por favor, déjenlos allí en el chat. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Así como en el tiempo del fin. En las historias pasadas, tanto la de Noé como la de Sodoma y Gomorra, Dios hizo un juicio. Dios hizo un juicio. Y note algo, Dios nunca hace nada, como dice Amós 3:7, lo voy a leer tal cual, nada hace Dios el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha anhelado salvar a la humanidad y en cada parte del juicio que se tuvo en el diluvio con Noé, en Sodoma y Gomorra, Dios quería salvar a la humanidad. Anhela salvar a la humanidad. Dios no quiere la muerte del impío. Y dice la escritura en Ezequiel capítulo 33, en el versículo número 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Dios no quiere la muerte. Dios no quería que murieran todas las personas en el diluvio. Solamente se salvaron 8 personas.
Dios no quería que murieran Sodoma y Gomorra, por eso Abraham intercedió, Señor, si hay justo, hasta que llegó a 10. Pero lamentablemente solamente se salvaron 3 personas. Dios no quiere la muerte del impío, sino Dios quiere que vivan. Y tiene que entenderlo. Dios quiere que se salve el impío, que se convierta de su pecado. Y ahí le dejo una tarea, lea Ezequiel 33, porque ahí está cómo Dios ama al pecador y cómo Dios ama al justo. Sin embargo, pastores, hoy como en el tiempo del fin, que nosotros estamos en el tiempo del fin, y todo lo que fue escrito, como dice el versículo de memoria, fue escrito para nosotros que hemos llegado al fin del tiempo, tiempo del fin, se está llevando un juicio, donde nuestros nombres están pasándose, donde se están visualizando, y la pregunta sería, ¿por qué es necesario Dios hacer un juicio en este tiempo, pastores? Eh, Recordemos que el problema inició cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo y levantó a los ángeles también que creyeron en este mensaje que Satanás estaba mencionando acerca de Dios, de un Dios injusto que solamente quiere la adoración para él. Y desafortunadamente, pues no hubo ya más lugar, como dice la palabra de Dios, para Satanás en el cielo. Pero muchos ángeles quedaron con la idea de que Dios realmente era un Dios injusto, aunque no participaron, ¿verdad?, con Satanás en esa misma acción y pensamiento, se quedaron con esa duda. Ahora, nosotros, hablando terrenalmente, siendo pecadores, también de repente puede hacer que tengamos ciertas dudas respecto a Dios, Carácter de al Dios. carácter de Dios. Y como bien lo mencionaste, Dios siempre ha querido salvar a la humanidad y ha hecho todo lo posible e incluso dio a su Hijo para que Todo muriera por aquel que cada en uno de él cree. nosotros y pudiéramos tener la vida eterna a través de Cristo Jesús. Es decir, la victoria ya está ganada. Solamente que Dios nos da el libre albedrío para decidir. Y como lo hemos estado mencionando a lo largo de esta lección, cada uno de nosotros decide y actúa de acuerdo a esa decisión, por fe o como lo quieran llamar. ¿Qué esperamos nosotros? Pues es el cumplimiento de la promesa, ¿no? Que Jesús vendrá por segunda vez y con eso moraremos con Él por la eternidad. Pero en esa línea de tiempo, aún el carácter de Dios está en tela de juicio, ¿sí? Claramente nosotros entendemos que el impío por decisión propia perecerá. No es que Dios quiera que perezca, porque Dios ha hecho, como ya lo mencionamos, todo lo posible por salvar a la humanidad. Correcto. Pero desafortunadamente no todos han aceptado esa oportunidad. Sí, y es que nosotros podemos ir a la palabra de Dios y quizá como lo platicábamos, ¿no? Fuera de cámaras, que Dios siempre antes de dar un veredicto tiene que enjuiciar, tiene que haber un proceso en el cual, reitero una vez más, el cielo hizo todo lo posible para salvar al pecador y al tiempo del fin no es la excepción. Nosotros podemos recordar y mirar un poco a lo que dice Daniel capítulo 7 en la última parte del versículo 26, ya el último. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, hablando de ese cuerno que salió y hablaba a grandes voces. Nosotros estamos en una trama o en un desenlace, perdón, de la reivindicación del nombre de Dios. Correcto. Porque, como bien ya lo mencionaron, Satanás dejó esa, podríamos decirlo a nuestro vocabulario, esa espinita, Esa duda. gracias, dentro del cielo y dentro de los otros mundos, que no cayeron, que no pecaron. Entonces, ¿será que Dios trabaja bajo coerción? ¿O será que Dios permite que a través de nuestro libre albedrío decidamos de su amor o decidamos ir en contra de lo que Él nos dice? Y eso es muy interesante. Dios ama al pecador y Dios, voy a seguir con la misma línea, Dios mandó a hacer un arca para salvar a la humanidad.
Dios mandó a 2 ángeles para que fueran a Sodoma y Gomorra. Note, Dios ha hecho todo. Mientras ustedes hablaban, yo venía a mi mente, ¿no? Yo me puedo quedar con la mente, es que Dios, Dios condena, Dios no perdona. Y puedo tener una imagen de un Dios malo, pero Dios no es malo. Y nuestros pecados, hermanos, nuestros pecados, lamentablemente, tarde o temprano vamos a pagar factura por ellos. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Dios tiene que hacer un juicio. El juicio tiene como propósito demostrar que Dios es justo, Justo. de que sus caminos son justos. Y nosotros estamos entendiendo ahorita que ahorita se está llevando un juicio. Se está llevando un juicio. Usted y yo tenemos que estar en armonía con el Señor. Nosotros, no, vuelvo a reiterar, esto es de manera personal. Incluso, déjeme ir rápidamente a segunda de Pedro, porque el apóstol Pedro, leímos esta semana, por cierto, segunda de Pedro, ya lo hemos mencionado, en el capítulo 3, dice en el versículo número 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? En el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice el apóstol Pedro, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que, para los que no creyeron, dice Juan 3, 18, si no me equivoco, que ya están condenados. Los que no creyeron ya están condenados. Pero los que han creído deben de mantenerse. Deben de mantenerse. Ahí está el aspecto importante, pastor. Mencionaste algo muy, muy importante. Hay un asunto que nosotros debemos cuidar, es ¿por qué nosotros estamos obedeciendo a Dios? Porque podemos estar en la iglesia por miedo. Ahorita estamos hablando de un juicio. ¿Quién no tiene miedo a un juicio? ¿No? O que quede fuera en el juicio. Donde a todos se nos muestre nuestros actos, ¿no? Sí. Buenos, malos, ocultos. Y estar ahí con los dedos tronándoselos, ¿no? Y seré salvo, o sea, tenemos ese asunto. Y mucha gente, aquí hermanos, cabe mencionar, muchos hermanos, estamos por temor en la iglesia a las consecuencias de que, ay, si no voy el sábado, entonces Dios me va a condenar. Ay, si no hago esto, Dios me va a condenar. Y ese es un principio erróneo, porque Dios no quiere eso, hermanos. No quiere que nosotros estemos en la iglesia por temor. No quiere que obedezcamos el sábado por temor. Él quiere que primero lo amemos. Cuando nosotros lo amamos, entonces lo obedecemos. Y no por temor, sino con el deseo siempre de honrar a nuestro Dios, lo que ha Él hecho por nosotros. Correcto. Entonces, es importante resaltar este aspecto porque posiblemente en el juicio, cuando se lleve el juicio, esto también pese en balanza y nosotros creyendo estar, no estemos. Sí, y es que voy a atreverme a mencionarlo. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador personal y bajamos a las aguas del bautismo, podría mencionar que será un veredicto. Somos hallados sin culpa no porque nosotros seamos limpios, Correcto. sino porque ahora, bien lo dice Romanos capítulo 6, versículo 8, y si hemos muerto en Cristo, creemos que también viviremos en Él. Versículo 10, la muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado una vez y para siempre, pero la vida que Él vive, la vive para Dios. Y aquí entra algo muy importante, que a lo mejor lo hemos dejado de escuchar muy seguido, y es la justificación por la fe. El que nosotros, al momento de ser bautizados, somos limpios del pecado, es decir, coloquialmente lo decimos, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ajá. Pero dependerá de que ahora esa justificación la utilicemos para vivir,
que vivamos siempre tomados de la mano de aquel que fue nuestro defensor, de aquel que nos dio esta nueva vida, y vivamos sin preocupaciones, más que el de mantenernos a su lado Correcto. y compartir las buenas nuevas. Eso quiere decir entonces, también, pastor, y eso es un llamado para aquellos que a lo mejor están lejos de la iglesia. Si tú aceptaste en algún momento a Cristo Jesús como tu Salvador personal, entonces hoy todavía tienes esa oportunidad de acercarte nuevamente a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Porque Amén. así es el perdón de Dios. Amén. Para eso Jesús murió en la cruz del Calvario, Ujú. para perdonar nuestros pecados. Amén. Así que aprovechemos este tiempo de gracia Amén. que tenemos en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, si estamos en Cristo, por supuesto, por supuesto. Así que hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. El sumo sacerdote, Jesucristo, que está como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, aquel que está intercediendo por ti, y mantente a Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es de que, ay, yo soy malo y es por mí. No, no, no es por ti. Es por lo que Cristo va a hacer en ti. No se te olvide eso. Es por lo que Cristo va a hacer en ti. Amén. Hay una pregunta que dice el día jueves, imagina que todos tus secretos estén expuestos ante nuestro santo Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál es tu única esperanza en ese momento? ¿Cuál es tu única esperanza en ese momento? Ya regresaré a continuar con esta parte. Pastores, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Pastor Jorge, ¿qué mensaje le tendría que dar a los maestros que tienen que enfatizar a su clase de escuela sabática? Pues Dios nos invita a llevar una vida de acuerdo a su voluntad. No lo podemos hacer solos. Necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos eso, la victoria está ganada. Amén. La victoria está ganada. Pastor Octavio, ¿qué mensaje le daría en este momento al miembro de iglesia que está viendo este repaso de la lección para que guarde en su corazón? Claro que sí, pastor. Quisiera comentar que nos enfocáramos en nuestra salvación. Y quiero darme a entender no en las señales, no en qué ha de suceder o qué está sucediendo. Porque podemos caer, como Juan 4:35-37 nos dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Que vivamos sabiendo que Cristo viene pronto y que cumplamos nuestra obra, que no esperemos a ver solamente el cielo envuelto como un rollo, menciona la Biblia, para que despertemos. No, eso ya va a ser el final. Estamos a un peldaño y necesitamos vivir como si Cristo viniera esta semana. Amén, amén. Muchas gracias. Dios hizo un juicio con el tiempo de Noé, hizo un juicio con Sodoma y Gomorra. Dios está haciendo un juicio con nosotros. La única forma de poder ser librados en este juicio es que estemos en Cristo. Por sí mismo el hombre no puede enfrentar esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Solamente Cristo puede ayudarnos. Por eso, si nosotros hemos llegado al tiempo del fin, es para nosotros esta lección. Aprendamos de los errores de estas historias, de los personajes de estas historias, para no cometer las mismas fallas. Pastores, muchas gracias. Gracias por su participación y primeramente Dios, les invitamos para que la próxima semana nos acompañen con esta segunda parte, pero vamos a hablar de Ruth y Esther.
Así que, pastores, muchas gracias y agradecemos entonces que nos hayan acompañado. Gracias. Deje sus comentarios en el chat y nos encontramos la próxima semana en Creciendo en la Palabra.